Acremato, fuimos hasta tu huehueñe, era anoto agua. Un saludo revolucionario, ancestral para todos los presentes. Bienvenidas y bienvenidos a este encuentro en el marco del Congreso de los Pueblos Indígenas de nuestra querida defensa pública. Hoy vamos a hablar de un tema bien importante en el mundo de los pueblos indígenas, que son la mitad de la población, que son las mujeres. Logros de las mujeres indígenas en el marco de la Revolución Bolivariana. En principio, hablar de mujeres indígenas también es necesario ir un poco más adelante desde la llegada de la Revolución. Llevamos 21 años desde la llegada de la Revolución Bolivariana, 529 años producto de la invasión española, de los europeos a nuestras tierras. 529 años llevamos, tan solo 21 años con la reivindicación de los pueblos indígenas. Y el concepto del Día de la Resistencia de los Pueblos Indígenas, 12 de octubre, 19 años desde el momento que nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, decreta el 12 de octubre como Día de la Resistencia Indígena. En ese marco nos encontramos. Desde ese momento, desde la incorporación de los derechos de los pueblos indígenas hasta este día, hay muchos los que se ha venido conquistando, porque las luchas no han sido fáciles. Son luchas muy profundas, poderosísimas. Antes de la Revolución Bolivariana, 500 años de batalla, donde las mujeres indígenas también se incorporaron a la defensa contra el imperialismo, todos los imperios, imperialismo europeo, ahora el imperialismo norteamericano. Entre ellos de las mujeres tenemos Urimare, de las luchas contra el imperio español, ¿no? Urimare, de los ojos de águila. Tenemos también a Pacuana, de los ojos de águila. También tenemos mujeres que estuvieron al frente de las batallas, junto con los hombres. Bartolina Sisa, también mujeres que lucharon contra el imperio español para la defensa de los territorios. Por lo tanto, hablar de mujeres indígenas es hablar también de las luchas históricas, porque en el marco de esta sociedad patriarcal que ha sido prácticamente de toda la humanidad, estamos las mujeres en lucha contra un sistema, contra una ideología machista, ¿no? Pero dentro de la sociedad de la discriminación como pueblo estamos los pueblos indígenas, pero dentro de los pueblos indígenas las mujeres, que han sido también discriminadas mucho más allá. Dentro de esa sociedad marcada con ese patriarcado, bueno, siempre estuvieron las mujeres en batalla, en lucha contra ese imperialismo. Quiero recalcar con mucha fuerza en esta disertación precisamente cuál ha sido el aporte de las mujeres y cuáles han sido esos logros en el marco de la Revolución Bolivariana. Los aportes de estas mujeres, prácticamente el tema de la cultura, la organización de las comunidades, el tema de la economía en las comunidades y la transmisión de la cultura de generación en generación, porque además de ser las que llevan la transmisión de la cultura, también han sido las procreadoras de nuevas vidas y por lo tanto las transmisoras de esa cultura de generación en generación, pero que han sido muy poco visibles. Por lo tanto, nuestra tarea como mujeres indígenas es muy importante en este momento, ¿no? Porque una vez que llega la Revolución Bolivariana, hace 21 años, con la incorporación de los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución de 1999, un capítulo completo, tenemos que
divulgar con mucha fuerza ese logro de la Revolución Bolivariana. Dentro de esa conquista importante, después de 500 años de lucha, está la incorporación y la participación, ¿no? El tema del liderazgo, la participación política, el tema de la economía y la organización y la paz, la seguridad que representa el sector de las mujeres indígenas, es decir, dentro de lo que es la búsqueda de la igualdad de género, ¿no? En Venezuela, así como han sido los logros de las mujeres de manera igualitaria, ha sido uno de los temas transversales de la lucha que ha marcado a nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías, que ha sido el líder de la Revolución Bolivariana y se declaró feminista, ¿no? En la búsqueda de la igualdad de género, y por lo tanto ahí estamos las mujeres. ¿Cómo ha sido esa participación de las mujeres? Desde el principio, el tema de la incorporación en la participación política, que está establecido en el artículo 125 de la Constitución, también se va desglosando el tema de la participación de las mujeres. Es decir, hoy día podemos hablar de mujeres que han sido electas como concejalas, mujeres legisladoras, mujeres diputadas a la Asamblea Nacional, que es otro de los logros que ha tenido la Revolución Bolivariana en el marco de esos derechos, donde los pueblos indígenas ahora, a través de sus usos y costumbres, pueden elegir a sus representantes. Y por supuesto, ahí estamos las mujeres. O sea, nosotros estamos conmemorando días históricos desde la llegada de la revolución en el mundo de la búsqueda y las conquistas jurídicas, ya que está establecido en el ordenamiento jurídico de nuestro país, y por lo tanto es una necesidad imperiosa, ¿no? Es menester hablar de esos logros, porque solo acá en Venezuela estamos dando un ejemplo al mundo entero en el marco de la elección de las mujeres en esos espacios, y además también en los espacios del Poder Ejecutivo, donde se toman grandes decisiones, administración de los recursos para continuar la visibilización en el marco pues, de la construcción de la nueva sociedad, como está dibujado en nuestra Constitución, la sociedad socialista. Estamos en un Estado democrático, de derecho, social y de justicia. Por lo tanto, la construcción socialista está dibujada en nuestra Constitución. Los pueblos indígenas estamos dando nuestro aporte, y por la vía de las mujeres estamos dando el aporte necesario, porque son incansables y son las transmisoras de la cultura en Venezuela. Así que bueno, por la vía de la participación política tenemos entonces mujeres que han estado hasta los momentos, desde la creación del Ministerio de los Pueblos Indígenas hasta los momentos, han sido mujeres las que han llevado la batuta de esa instancia para toma de decisiones. Han sido mujeres indígenas, mujeres. Por lo tanto, no estamos hablando de teoría, sino de la práctica. La teoría, o sea, la praxis, llevando prácticamente un ejemplo ante el mundo entero, incluso en América Latina. Existe el Ministerio del Poder Popular para los pueblos indígenas, dirigido hasta la fecha de hoy por mujeres. 12 años estamos cumpliendo, y dirigido por mujeres. Así que logros bien importantes en materia de participación política. En la participación que tiene que ver con el tema de la economía, también, porque vemos que en Venezuela las mujeres son los que están en el conuco, preparando los alimentos y cómo entrar al mercado económico para sostener a la familia, han sido las mujeres. ¿Y dónde vemos ese basamento jurídico? También en la ley del Poder Popular. Hoy en Venezuela tenemos la ley de las comunas. Estamos discutiendo la ley de ciudades comunales. En Venezuela se acaba de aprobar la ley
de los idiomas indígenas, por ejemplo, que también ayudan para la transmisión de la cultura. O sea, son logros y conquistas importantes donde las mujeres están trabajando todos los días para la construcción de esa nueva sociedad socialista, es decir, hablando y formando a los hijos para que puedan ser ellos también los transmisores de esa cultura. En materia de educación, también hay ya profesionales que están estudiando, hay muchos abogados, también hay profesoras, médicos, indígenas que están ahora llevando a cabo esa misión en las comunidades indígenas, ¿no? Las universidades han sido abiertas en comunidades indígenas también. Tenemos una universidad de los pueblos indígenas, en el Tauca, por ejemplo, creado ¿por dónde? Por la vía de la revolución bolivariana. Por lo tanto, hablar de conmemoración del 12 de octubre, que estamos hoy prácticamente recordando ese hecho histórico de hace 19 años, cuando el comandante supremo decretó el 12 de octubre como el Día de la Resistencia de los Pueblos Indígenas, o sea, el fin. Hasta el año 2002, los pueblos indígenas estuvimos en resistencia, Día de la Resistencia, ahí, el hito histórico para entonces comenzar, como hemos planteado, es el día ahora de la ofensiva de los pueblos indígenas, ofensiva de las mujeres indígenas, para la construcción, ahora sí, considerados como sujetos de derechos en el ordenamiento jurídico de esta nación, ahora las mujeres también incorporándose, los hombres, los niños, la juventud de los pueblos indígenas, aportando para esta nueva construcción, ese mundo nuevo a la que están convocados todos en Venezuela. Por lo tanto, estamos conmemorando esa fecha, ahora que estamos en el marco del 12 de octubre, en este congreso que estamos llevando a cabo. ¿De qué manera? En diferentes espacios, pero muy especialmente en la defensa pública, en la Escuela de la Defensa Pública, que se considera como el órgano y el garante de los derechos humanos también en el mundo de los pueblos indígenas, disertando, buscando el camino necesario para seguir avanzando y además garantizando ese derecho, garantizando esos procesos necesarios para que ahora esa sociedad que por mucho tiempo estuvo discriminado, por más de 500 años, no estábamos en el ordenamiento jurídico de la nación, no lo estábamos, estábamos fuera, y por eso es que muchas veces, hasta el sol de hoy, y todavía hay personas que nos preguntan, ¿usted es ecuatoriana? ¿Usted es peruana? Porque no se conoce, antes de los 21 años de la revolución, en Venezuela no habían pueblos indígenas. No estaba en las escuelas, ¿no? 12 de octubre, se comenzaba la historia de Venezuela desde el 12 de octubre, cuando decía 12 de octubre, día del descubrimiento de América, cuando llegó las tres carabelas, las tres carabelas de Colón, que Colón traía, algo así se decía, ¿no? No había más pueblos indígenas en Venezuela. Por lo tanto, hablar del 12 de octubre ahora es precisamente una ventana abierta para esas sociedades, para esos pueblos indígenas que existimos en Venezuela, garantizado en la Constitución 40 pueblos indígenas, 40 idiomas distintos, culturas distintas, y ahí están las mujeres indígenas. Es decir, es un mundo nuevo que se está abriendo para ir conociendo esa nueva forma de vivencia y sobre todo en el marco de las garantías de los derechos humanos que en Venezuela sí se está construyendo. Por eso es que hemos escuchado cosas como esto, ¿no? Hace poco escuchamos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso. Ella hablaba que hablar de pueblos indígenas, del movimiento indígena, es como hablar del comunismo.
que hay que se teme hablar de los movimientos indígenas porque hay una situación que quieren imponer, algo así dijo, una historia falsa de lo que fue el gran legado de España. Así dijo, el gran legado de España. Una historia falsa que quieren inventar los movimientos indígenas en los tiempos de hoy. Estamos hablando de las vocerías de España. Aquí hay un legado, dijo, el legado de la hispanidad, que trajeron civilización, trajeron la paz, y trajimos el castellano. Ese es el gran legado que tenemos, que la hispanidad le ha traído a América. Y hablar entonces de la invasión, no puede hablarse de la invasión seguramente para ella. Y hoy, en el marco de esta disertación, en el marco de este gran congreso de los pueblos indígenas, de la escuela pública, para todos los que nos oyen, más allá de esta ventana hermosa que nos permite comunicarnos, le queremos decir a las cantidades de personas como la señora Ayuso, que piensan que la emergencia de la nueva sociedad en el marco de la revolución bolivariana en Venezuela, con el comandante Chávez al frente, hoy nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, el hijo brazo duro, el hijo de Guaycaipuro, Nicolás Maduro Moros, estamos construyendo esa nueva sociedad y le estamos diciendo a todas aquellas personas, a todas las personas que pudieran pensar así como la señora Ayuso, no, nosotros no somos una amenaza para que brote una historia falsa. Es ahora cuando se está escribiendo la historia verdadera de un pueblo que fuimos víctimas, 90 millones de seres humanos que fueron prácticamente desaparecidos, 9 holocaustos judíos prácticamente durante todo el proceso de la invasión europea. No se puede llamar de un legado. No podemos hablar de un legado, de una hispanidad, como decía la señora Ayuso, de felicidad, de civilización, de paz y libertades. No. Y ahí estamos hoy, gracias a la revolución bolivariana, desde la Venezuela de Guaycaipuro, de Apacuana, de Urimare, de Hugo Chávez, de Simón Bolívar, el libertador. Estamos hablando hoy de ofensiva de los pueblos indígenas, ofensiva desde el mundo de las mujeres indígenas, donde pueden participar en la parte política, donde ahora hay vocerías también en la defensa pública, en las universidades, en todas partes. Hoy podemos hablar nuestros idiomas. Hace poco se acaba de aquí, en la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, se acaba de aprobar la ley de los idiomas indígenas para dar la perpetuidad de la cultura de los pueblos indígenas, donde las mujeres se convierten, como siempre ha sido, como las transmisoras de esa cultura. Así que los logros de las mujeres en Venezuela ha sido prácticamente un logro de hecho y de derecho. Y hoy queremos convocar a todos a que sigamos trabajando para la transmisión de esta cultura, para transmitir estas verdades al mundo entero, utilizando las ventanas como la que hoy estamos utilizando de las redes sociales por todo el mundo. Por eso quiero felicitar a todos los participantes en el Congreso de los Pueblos Indígenas de la Defensa Pública y los que más allá se están conectando con nosotros. Acá de Venezuela estamos trabajando y estamos construyendo una sociedad socialista, también los pueblos indígenas, también las mujeres, donde el 50% también le está convirtiendo como mujeres participativas al sector de las mujeres tantas veces discriminadas. Por lo tanto, le decimos, no son historias falsas. Ahora es cuando escribimos las historias verdaderas. Por eso le decimos felicitaciones a todas las mujeres, nuestra hermana Noelí Pocaterra desde Venezuela, al mundo entero, y también a la compañera, las ministras
que han estado participando, al resto de las mujeres que han estado participando, ¿no?, como autoridades en Venezuela. Y, por supuesto, también nuestras lideresas y nuestros líderes en el mundo. En el marco del día del 12 de octubre vamos a seguir construyendo y haciendo alas, conectándonos con nuestros hermanos del mundo, de América Latina, del mundo. 370 millones de pueblos indígenas en el mundo. Es decir, estamos reconocidos, gracias a Dios, para seguir luchando, ahora sí, como seres humanos. Por eso, muchísimas gracias. Sigamos en batalla y en victoria. Chen na firma, ta cuan chique, a chatu ua, más.